damos gracias al Señor que Él nos permite reunirnos no para ver una película, no para verme a mí, no para reunirnos como personas normales y naturales, sino como hijos de Dios, como aquellos que quieren oír al Señor, que han tenido un encuentro con Él y ser enriquecidos, ser alimentados, fortalecidos, sanados, darle a Él la gloria, darle a Él la honra, tener un encuentro con Él, porque la iglesia, si nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, la iglesia se reunía, dice, todos los días y compartían con sencillez de corazón, pero dice que alababan al Señor y oraban los unos por los otros, y oraban por los pastores, por los apóstoles, por los que llevaban la palabra, oraban por los que estaban presos, los que habían sido tomados por los romanos, llevados a la cárcel por predicar de Cristo, y la iglesia iba creciendo y multiplicándose porque había un solo corazón. La iglesia era un solo corazón. No había divisiones en el comienzo. Luego pasaron los años y el diablo comenzó a dividir la iglesia porque sabía que si la iglesia era una sola, iba a perder mucho terreno. Porque Jesús mismo dijo, el Dios de este siglo, entendimiento de la gente. Pero nosotros que somos luz, somos los portadores de llevar esa luz, de tocar la tecla y se enciende la luz en la gente por la palabra del Evangelio, que son las buenas noticias. Pero claro, la iglesia se dividió y hoy estamos viendo cuántas iglesias hay que están divididas, que no es una sola iglesia, pero siempre hay un remanente, hay un grupo, hay un cuerpo que está reunido. Y nosotros somos parte de ellos y lo que hacemos es reunirnos delante del Señor para ser edificados, para congregarnos como un solo cuerpo, pero todos los días nosotros tenemos que tener comunión con el Señor. Todos los días nosotros tenemos que estar unidos a Él y sentir la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para no ser golpeados, heridos, devorados por el león, que es Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces es importante que nosotros lo entendamos, que la vida nuestra, si bien es natural, es carnal, tenemos un cuerpo, estamos en lo físico, pero hay un mundo espiritual que no vemos, pero que es más real que el que vemos. Y estamos sumergidos en ese mundo, que puede ser a través de pensamientos, a través de emociones, cosas que están ocurriendo en el mundo. Vemos cómo las tinieblas avanzan, gobiernan ciertas áreas de la sociedad, pero nosotros estamos siendo gobernados por el Señor de señores, el Rey de Reyes, el que venció toda la oscuridad. No podemos nosotros darle lugar a la oscuridad, porque nosotros somos hijos de luz, estamos en las palmas de la mano del Señor, Él nos guarda, nos refugia, nos defiende, pero dice que es más poderoso que el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero si nosotros nos dejamos guiar por lo que ocurre en el mundo, por lo que pienso, vamos a ser presa de ese león. Y el diablo sabe que nosotros tenemos autoridad sobre él, sobre sus demonios, sobre sus maquinaciones. Estamos por encima de todo eso por la autoridad que nos delegó Jesús. En Jesús somos más que vencedores. Entonces, no nos dejemos engañar por el diablo, por lo que ocurre en el mundo, sino que afirmemos nuestro corazón en la fe y en lo que Él ha hecho por nosotros. Somos libres. Y en esta mañana
pensando en lo que Dios hizo en algún personaje, dije, ¿cómo puedo graficar el Evangelio? Me vino a mí la mente de un personaje que es muy conocido para algunos y a lo mejor para otros no. ¿Cuántos han escuchado hablar de saqueo? Bueno, en Argentina hay saqueos ahora, están los saqueos, pero no es el saqueo que vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar en la vida de Saqueo, ¿cuántos de aquí conocen los 10 mandamientos? Levanten la mano, ¿eh? Bueno, vamos a ver si lo saben. A ver, alguien que me diga uno. Un mandamiento. No robarás. No robarás. No matarás. ¿Cómo? Amarás al Señor. Honra a tu padre y a tu madre. ¿No? Faltan 6. No adulterarás. No adulterarás. ¿Cómo? No codiciarás. No levantarás falso testimonio. No levantarás falso testimonio. Vamos, vamos que llegamos. Faltan 3. No te harás imagen ni semejanza. Quedan 2. Son 10 nada más. No, ya lo dijo. No, acá no repitas, no. No me quieran engañar. Vamos, faltan 2. Ya, lean Éxodo 20, vamos, en Éxodo 20. Vamos. Vamos, que no quiero hablar yo solo. Quedan 2 nomás. ¿No cometerás adulterio? Ya lo dijeron. Oh, qué silencio. Vamos, bueno, ahí lean el Éxodo, vamos. Eso dijimos la codicia. Ya lo dijimos. Bueno, lo dijeron que te inclinarás ante él. No tomarás el nombre de Dios en vano. El día de reposo. ¿Quién lo dijo? ¿Pero y qué, Cristóbal? ¿Por qué lo dijo tu papá y no lo hablaste tú? Tú te ibas a haber dicho el día de reposo. Para él es todo el día de reposo. No, ya también lo dijo Arturo. Ahí está, no, ya están los 10. Faltaba. No nombrarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día de reposo. Pregunta del millón. ¿Cuántos de nosotros cumplimos esos 10 mandamientos? Y no me respondan, solamente respóndanse ustedes. Pero eso lo dije para que tener una idea de lo que era la vida judía. Tenían 10 mandamientos que Dios estableció a través de Moisés, 10. El amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un solo mandamiento, porque dice que todos los mandamientos se centran, se reúnen, se cumplen en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo amo a Dios, lo honraré, no hablaré en falso testimonio de Él, no usaré su nombre en vano, no adoraré a otros dioses, guardaré el día de reposo, que voy a hablar de eso también, y si amo a mi prójimo, no hurtaré, no robaré, no le mentiré, no lo codiciaré, no codiciaré su riqueza, su esposa, su auto, su casa, su trabajo, su vida, su ropa, lo que sea. No daré falso testimonio de esa persona, etcétera, etcétera. O sea, todos los 10 mandamientos se centran en 2. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos decir yo guardo todos los mandamientos porque amo al prójimo como a ti mismo? Por lo tanto, no me inclino ante otros dioses, no adoro a otro ídolo, no hablo mal de mi prójimo, no codicio, no adultero, no le robo, no le miento, no uso el nombre de Dios en vano. Como muchos, ¿cómo es utilizar el nombre de Dios en vano? Porque los judíos no lo nombran. Si usted lee la Biblia judía, cambiaron el nombre de Yahweh, Yahvé, por el nombre de Hashem, que Hashem es el nombre. O usan Adonai, o usan el Eterno, pero no nombran el nombre que Dios le habló a Moisés. Dice, yo soy el que soy, yo soy Yahweh, Yahvé, pues que son todas consonantes que no tienen vocales, que no se puede pronunciar fácilmente. Pero dice que los judíos no lo nombran para no nombrarlo en vano. Pero no significa eso. ¿Qué significa? No nombrarás el nombre de Dios en vano. Es utilizar el nombre de Dios en beneficio propio. O sea, en nombre de Yahweh, o nombre yo voy y mato. Yo en nombre de Dios robo. En nombre, y bueno, lo vemos hoy. Desde las iglesias, algunas iglesias que le sacan la plata a la gente en nombre de Dios para hacerse rico, pero también hay mafias y narcotraficantes que en nombre de Dios trafican y son parte de iglesias y encima colaboran con la iglesia dando grandes sumas de dinero. Eso no es algo que no se sepa. Por lo tanto, están utilizando el nombre de Dios en vano. Pero no voy a hablar de los 10 mandamientos, pero si nosotros nos transportamos a la antigüedad, a un pueblo hebreo que tenía que guardar las leyes, y luego que vienen los que llamamos los fariseos, los escribas, los encargados, los sacerdotes, que ellos tenían que enseñar al pueblo los mandamientos, y estaban los jueces que debían cumplir, hacer cumplir los mandamientos, encontramos hoy que son 660. Ya no son 10, son 660. ¿Por qué son 660? Porque de cada uno de esos mandamientos ellos sacaron los subtítulos, ¿no? Y empezaron a poner, ya, esto significa tal cosa, esto no hay que hacer, esto no hay que hacer, esto no hay que hacer, esto no hay que hacer. Sigamos al segundo, esto, se transformó en 660 preceptos que hoy los judíos tienen que, entre comillas, cumplir, que obviamente no cumplen. Pero en la época de Jesús no había tanto, pero sí los fariseos habían aumentado la carga. Recuerdan que los judíos, los discípulos de Jesús, tenían hambre, refregaron allí las espigas de trigo y comían los granos de trigo y lo vieron. Uy, ¿por qué están haciendo lo que es ilícito, lo que está mal hacer en un día de reposo? Que era, ¿en qué lugar de la Escritura Dios dijo, no hagan eso? Pero ellos lo implementaron. No se puede trabajar en el día de reposo, y para ellos trabajo era toda aquella cosa que pudiera tener un desgaste físico. Por lo tanto, se aumenta la carga sobre la gente. Cualquier cosita que los judíos hacían era pecado. Pero si nos centramos en los 10 mandamientos, no robarás, no cometerás adulterio, no hablarás de tu prójimo testimonio falso, o sea, no lo vas a calumniar, no le vas a hablar chisme, no vas a decir cosas que no son, no te vas a inclinar ante dioses ajenos. Vemos la historia de Israel que hacían completamente lo contrario.
Iban detrás de Baal, iban detrás del dios Moloch, la diosa Acera, buscaban los dioses de las otras naciones, mentían, robaban entre ellos, por eso estaban los publicanos, estaban los celotes, estaban las prostitutas, estaban los que nombraban a Dios en vano y que trabajaban en el templo, y que Jesús tuvo que en un momento tirar todo, un látigo, tiró todos los cambistas, los que hacían negocios en el templo, falseando la palabra de Dios. Siempre tuvo una confrontación con los fariseos, que ellos ponían cargas sobre la gente, pero ellos no la querían llevar. Entonces había un sistema religioso muy opresor para el pueblo. Entonces, ¿el pueblo qué hacía? No trataba de cumplirlo. Decía, esto es demasiado. ¿Cómo haré para agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi esperanza? Porque yo robo. Porque al final el fariseo que me enseña, me está robando. Me dice que yo no haga esto y él lo hace. Voy al templo, quiero ofrendar mi paloma, mi cabrito, lo que tengo para el Señor conforme a la ley por mi pecado o por lo que yo cometí, y me están cobrando, me están pidiendo plata, me están vendiendo. Más caro la paloma, más caro el cabrito, pues yo vengo de lejos, no puedo traer el animal, llego acá al templo, me ofrecen para hacer el sacrificio, para ponerme a cuentas con el Señor, pero me están cobrando más caro. Si yo quiero que el sacerdote ore por mí, me está pidiendo dinero, o me está diciendo que no puedo orar por mí, que no hay nada que hacer contigo. Si yo estoy leproso, me echan, me sacan afuera de la ciudad, no puedo entrar a la ciudad. Si yo soy un publicano, alguien que cobra impuestos, que trabaja para los romanos, soy comparado con una prostituta, con un adúltero, soy lo más bajo para la sociedad. Por lo tanto, tengo que hacerlo en oculto, en silencio, nadie se entere, pero todos se enteraban, porque sabían que trabajabas para el Imperio Romano, que tenías relación con los paganos, que le sacaban la plata al pueblo, a sus hermanos, a su propia gente, cuando el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, era la luz de las naciones, eran los que tenían el conocimiento del Dios único y verdadero, creador del cielo y de la tierra. Todos los demás eran dioses, eran ídolos de las naciones, pero el Dios verdadero tenía sus ojos puestos en Israel. Era la luz de las naciones. Es algo, no existe que los que sacrifican a los ídolos o a los dioses, a los demonios lo hacen, porque detrás de cada ídolo, detrás de cada dios, que no es Yahweh, no es el Dios eterno, está adorando a demonios, a espíritus. Por eso le dije que el mundo espiritual es real, y si uno no sirve a Dios, no se rinde a Dios, no se entrega al Señor y cree al Evangelio, está siendo influenciado, guiado, gobernado por la oscuridad. Y aquí ocurría lo mismo en Israel. En la época en que Jesús entra en escena, se vivía todo esto. Jesús se enfrentó con los fariseos, religiosos, sacerdotes, los escribas, que eran los que escribían la ley y las explicaciones de la ley. Se encontraba con los celotes que querían pelear con el pueblo, con el Imperio Romano, los soldados eran rebeldes, eran los terroristas de aquel entonces que querían liberar a Israel del Imperio Romano. Estaban los leprosos que estaban lejos, sin esperanza. Las prostitutas que eran
prácticamente humilladas y tenían que estar en oculto porque si no las apedreaban, las adúlteras que cometían adulterios, los publicanos judíos que trabajaban para los romanos, gente común y corriente que trabajaba y que pagaba los impuestos y que veía que cada día le iba mal, que ya no sabían qué hacer y que no había esperanza. No había esperanza. Pues ¿hasta cuándo estaremos oprimidos por los romanos? ¿Hasta cuándo estaríamos oprimidos por los fariseos, por los religiosos, por los corruptos que están en el templo? ¿Dónde hay un Abraham, un profeta, un Isaac o alguien que de fe que venga y nos ayude? Y aparece Jesús en ese. Y es por eso que las multitudes comenzaron a seguirle porque vieron en él una esperanza. Quiero leerles en Romanos, capítulo 3, verso 21 al 24, para que lo tengan ahí presente. Busquen ese Romanos capítulo 3, verso 21 al 24, mientras yo voy a leerle el Evangelio de Marcos, nomás para que lo tengan presente, a Marcos en el capítulo 1, versos 14 y 15. Después, que no lo lean, yo se lo leo, usted tiene ahí en Romanos, quédense ahí en Romanos. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, anunciando, proclamando las buenas noticias del reino de Dios, el Evangelio, diciendo, ¿cuáles son las buenas noticias? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hombre esperaba en algún momento la manifestación del reino de Dios, y aquí Jesús le dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean a estas buenas noticias. ¿Sí? Eso es lo que comenzó a predicar Jesús en Israel. Romanos 3, 21, 24 dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿sí? El pueblo de Israel tenía la ley. Entonces, ninguno calificaba delante de Dios. Porque sabían que yo estoy adulterando, estoy robando, estoy mintiendo, estoy dando falso testimonio, uso el nombre de Dios en vano, soy publicano, soy ramera, como dice, ¿no? Una prostituta. Entonces aquí Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la misma ley, los profetas anunciaron el tiempo en que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en quién. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, judíos y no judíos, todos pecaron y están ¿qué? Excluidos, destituidos, echados fuera de la gloria, de la imagen, de la presencia, del reino de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, bajo tanta opresión, bajo tanta
falta de esperanza, siendo esclavos, siendo prisioneros del pecado, de la culpabilidad, del no poder dejar de hacer lo malo, del sentirse excluidos, del sentirse rechazados, del sentirse no dignos de entrar a la presencia de Dios, de querer hacer todo lo correcto de acuerdo a la ley sin poderlo hacer. Había una desesperanza grande en el pueblo de Israel. Pero aquí Pablo dice que aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios mediante la fe. La fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Ahora, pregunto. ¿Creemos en Jesucristo? Sí, amén. Sí, amén. Amén. Creemos en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. ¿Soy salvo? Sí, amén. ¿Se ha manifestado la justicia de Dios sobre ustedes? Sí, amén. Porque todos hemos pecado y todos estamos excluidos. Ahora dice que fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención de Cristo Jesús. El Evangelio. Pero ¿cuál es el Evangelio? El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Por lo tanto, dice, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. La buena noticia, Él cargó nuestros pecados, Él cargó nuestra enfermedad, Él llevó al madero todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos, y la justicia de Dios, el juicio de Dios recayó sobre Él, para que nosotros, si creemos en eso, seamos liberados de la atadura o de la esclavitud, del pecado y del gobierno de Satanás. Eso es el Evangelio, el reino de Dios, lo que el pueblo esperaba. Hechos capítulo 26, verso 20, la predicación de Pablo. Hechos capítulo 26, verso 20. Capítulo 26, verso 20 dice: sino que anuncié, dice Pablo, primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, o sea, a donde Dios me envió, primeramente les anuncié, ¿qué cosa? Que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo, ahí está el texto, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese es el evangelio que predicaba Pablo, ese es el evangelio que predicó Jesucristo. O sea, frente a la falta de esperanza, frente a la falta de tener paz, tener un reposo interno, de descanso, de que estoy bien con Dios, de que ahora vivo con Él, que tengo una relación con Él, de que no me siento culpable. O sea, el pueblo de Israel estaba mal, porque quería cumplir, pero no podía, y los oprimían cada vez más. Y los condenaban. ¿Recuerdan la mujer adúltera que le llevan a Jesús? Le hemos sorprendido en el mismo acto de adulterio. Y la ley, Moisés nos dijo que debía ser apedreada. ¿Qué dices tú? Grave la acusación. Si a usted lo pillan robando hoy, ¿qué va a pasar? Lo van a llevar, lo vemos todos los días. Y te pillan, te toman, lo encontramos, aquí está, robó, va ante un juez,
condenado a 5 años de cárcel más un día. Condenado, la ley lo dice. Si me pillan que maté a alguien, me encuentran que yo fui el culpable de un homicidio, listo, 15 años o 20 años, dependiendo cómo fue la gravedad. Están las leyes penales, ¿sí o no? Sí. Pero si usted lo pillan hoy adulterando, a lo sumo va a aplicar la ley de divorcio. La mujer o el hombre va a decir, ¿sabe qué? Aquí llegamos, adulteraste. Si me pillan mintiendo, a menos que sea un fraude que haya dañado a una persona, puede ser que me condenen a, como mucho, 3 años, porque es un delito comercial o económico. Si es grave o mucha plata, puede pasar a más años. Pero si yo le miento a usted, no, ¿sabes qué? Yo no voy a llegar hoy, porque me enfermé. Mentira, porque tengo que ir a otro lado y no quiero verla. No quiero ver a la persona, no quiero ir al lugar. No le miento, me saco el pillo, ¿no? Como dicen acá. ¿Alguien lo va a condenar? Nadie. Si usted no hace el sacrificio por los pecados, ¿no? Si usted no ora, si usted no se arrepiente, de aquí hay una ley natural que lo condene, haga usted con su vida lo que quiera. Pero hay leyes penales que sí se tienen que cumplir. Bueno, en Dios, las leyes de adulterio eran claras. No debía cometer adulterio ninguna persona dentro de Israel, porque tenía que ser llevada fuera del campamento y apedreada y muerta. Porque Dios decía, había que sacar de raíz el adulterio. Y si alguien mataba a otro, tenía que pagar por su vida también y morir. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, así como hiciste, se te hará. O sea, la ley se debía cumplir. Y los religiosos, los que eran los instruidos en la Torá, en la ley, los mandamientos, para ellos esto era sinónimos de poder y autoridad sobre el pueblo. Por lo tanto, tenían que hacerla cumplir. Ellos eran los jueces. No existían jueces como hoy que tienen que estudiar leyes y un magistrado y todo el tema. Pero sí ellos eran los que estudiaban la ley de Moisés, la ley de Dios, y se debían regir por la ley de Dios. Por lo tanto, si yo pillaba a alguien en adulterio, tenía que hacerla cumplir. Y Jesús, que era considerado un gran profeta, un gran hombre de Dios, o alguien, un siervo de Dios, un enviado de Dios, algunos no lo veían como el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, porque lo buscaron para apedrearlo al mismo Jesús, porque él utilizaba el nombre de Dios en vano para los religiosos. Porque se decía que era como Dios. Pero aquí toman a la mujer adúltera y le dice, ¿qué dices tú? Y Jesús le dice, bueno, el que esté sin pecado, el que no haya cometido ningún pecado, arroje la primera piedra. Porque solamente el que es puro, el que no ha cometido pecado, que no ha desviado su vida de la voluntad de Dios, que arroje la primera piedra porque está calificado para condenar a alguien. Y dice que nadie. Porque como dice aquí Pablo, por cuanto todos pecamos, todos, estamos todos lejos, fuera, echados fuera, destituidos, desechados de la gloria de Dios. Entonces ninguno lo condenó. Y Jesús, quien era el único que podía condenarla,
porque Él era sin pecado, porque Él era santo, porque Él era el dador de la ley, le dice, ¿y nadie te condenó? No, ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, el mismo Dios, como dice Pablo aquí, justificó nuestras vidas, nuestro entorno, nuestra maldad, gratuitamente. O sea, no tuvimos que pagar para ser, como ahora Donald Trump pagó $200.000 de fianza para ir a la cárcel. Nosotros no podemos pagar con nada. Con nada. No, que voy a ir todos los domingos a la reunión, no, que voy a orar todos los días, no, que voy a leer, no, que voy a servir, no, que voy a hacer. No alcanza. No alcanza todo lo que yo pueda hacer para pagar la fianza y decir, Dios, bueno, quedas libre, listo, pagaste. No. Por eso que Cristo vino a pagar ese precio. Él lo pagó por nosotros. Pero aquí el punto es que aquí Pablo dice, como Jesús, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El tiempo del perdón llegó. El reino de Dios se ha acercado. La reconciliación con Dios es posible, pero deben arrepentirse y convertirse al Señor y hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Para que nosotros podamos entenderlo, si realmente nos arrepentimos y si realmente hemos sido justificados o salvados. ¿Qué es un arrepentimiento? Alguien que me diga un arrepentimiento, ¿eh? Mentir. No, un arrepentimiento. ¿Cuándo yo puedo decir me arrepentí? ¿Cómo puedo expresar mi arrepentimiento? No volverlo a hacer es parte. Hay un sentimiento de culpa, que no puedo. Hay un sentimiento de culpa por haber hecho lo que hice y me arrepiento. Nunca se arrepintieron de nada, parece. Sentir que se ha ofendido a Dios. Sentir que Se ha ofendido a Dios. se ha ofendido a Dios, no volver a hacerlo. Son muy religiosos ustedes. Pero en sí, el arrepentimiento es, no sé, yo quise ser como es, más terrenal. Si yo le mentí a alguien, digo, ay, perdóname, te mentí. ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos perdón a alguien? Bueno, a veces no. A veces nos arrepentimos y no le pedimos perdón. A veces nos sentimos mal, pero no significa que nos hayamos arrepentido. Me siento mal por lo que hice, ¿no? O la típica, no lo vuelvo a hacer mal, perdóname, mi amor, no lo vuelvo a hacer. Pasan 2 meses y lo vuelvo a hacer. O pasan 2 semanas. O un día nomás, algunos. O aquel que quiere dejar el cigarro porque le está haciendo mal, y dice, ay, lo voy a dejar. Mañana lo dejo, y al otro día otra vez, y uno se siente culpable. O el que hace dieta, ¿no? Se arrepiente, ¿no? Pero no, si el lunes que viene vuelvo a retomar y vuelve a caer, ¿no? Porque somos frágiles, cometemos pecado. No, si yo no le voy a mentir más a mi hijo, o a mi esposa, o a mi esposo, o a mi jefe, no, no es. Y la primera oportunidad, otra vez le mentí. Porque no nos gusta que nos pillen que hicimos las cosas mal, por lo tanto tengo que mentir para que no digan que fui yo. Y en la empresa no trabajaba, se mentía, pero ¿por
porque nadie se hacía responsable del error. Pero ¿quién hizo? No sé, que aquí, que el chofer, que el jefe, que el otro, que el que está en la planta, que el que aquí, que el que barre, el que limpia. Ya le echaban la culpa hasta el perro que estaba. Pero nadie era, pero la macana, el error, se había cometido. ¿Por qué? Porque nadie asume el error. Somos de los, si somos religiosos, somos como esos fariseos. Gracias, Padre, porque yo no soy como este pecador que tengo al lado. Oro todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, doy diezmo de todo lo que me das. Cumplo con la ley, soy puro, soy santo, gracias porque yo te amo, porque estoy contigo, porque me has bendecido. Y el otro estaba al lado, golpeándose el pecho, sé propicio a mí, pecador. No sé cómo liberarme de esto. Te fallo. Quiero no fallarte, pero te fallo. No quiero mentir, pero estoy mintiendo. No quiero adulterar, pero estoy adulterando. No quiero robar y estoy robando. No quiero engañar y engaño. No quiero sentirme mal, no quiero sentirme más depresivo, depresiva, no quiero estar llorando todos los días porque tú eres bueno, pero estoy mal. La sinceridad delante de Dios, reconocer mi error es parte del arrepentimiento. Reconocer que estoy mal. Por eso que Jesús dice el reino de Dios, escuchen, el reino de Dios. Dios vino a visitarlos. Ya no necesitan ir al templo a visitar a Dios ni llevarle nada. Él vino a ustedes. Pero somos indignos, Yo vine aquí, yo no te condeno. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a hacer que el mundo sea salvo por medio de él. Pero el que cree en ese evangelio, el que cree en Cristo, dice, se convierte al Señor. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Por lo tanto, hay que entender qué significa arrepentirse. Y arrepentirse, primero es reconocer mi error, mi pecado, mi lejanía de Dios, mi destitución de la gloria de Dios. Y luego tengo que volver a Dios, que convertirse al Señor. Esto es como cuando usted va en la carretera y quiere ir a Viña del Mar tomando la ruta equivocada. Usted va por la ruta equivocada creyendo que va a llegar al cielo, que Dios lo va a recibir del otro lado cuando muera, porque todos vamos a morir, o vamos a pasar a otra vida, ya sea en el arrebatamiento, ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, pero todos vamos a comparecer delante del juez. Y el juez es justo, no recibe coima, no recibe un guiño. Pero si no fue tan grave lo que hice. Porque no se trata del pecado que cometa, ¿sí? No es que, no, yo fui un homicida, pero yo cometí un adulterio nada más, fue un desliz del momento. El mandamiento es uno. Si yo transgredo uno solo, me hice transgresor de todo, de toda la ley, para Dios. No hay posiciones que dicen, este es más grave que el otro. ¿Sí? Todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el pecado. El haber dado la espalda a Dios, haber tomado el camino equivocado que fue Adán y Eva. El no haberle creído a Dios es el pecado. Todo lo demás nos lleva a la muerte, el camino de muerte. Yo
viajando por la vida, esperando llegar a Viña del Mar, a la playa, lugar de arena, o como aquí las amigas que se fueron a La Serena, que viajaron, o el que quiere ir a la playa de Miami, y toma el vuelo equivocado. Y si usted tiene un ticket de entrada en el avión, ¿cuántos han podido viajar en avión? A usted le dicen, sale el avión por la puerta 5. Y usted se va a la puerta 3, y con la E, con el bolsito, y llega acá y ya. No, señor, usted está equivocada de puerta. Esta no es la puerta que lo lleva a Miami, es la puerta 5. Y la puerta ya se cerró y el avión se fue. Y usted se perdió. Así es el arrepentimiento. Es decir, me equivoqué de camino. ¿Qué hago ahora? ¿Sigo por el camino? Total, bueno, a algún lado voy a llegar. Todos los caminos llevan a Roma. Todas las religiones llevan a Dios. Así. No todas las puertas me llevan al avión que va a ir a mi destino. No, la ruta 5 me va a llevar a Viña, por más que yo. Entonces, en el camino, ¿qué hay en el camino de la vida? ¿Qué hay en la autopista, en la ruta? Señales que le van indicando hacia dónde va. Y está en usted en darse cuenta y despertar, wow, ¿no? Viña no aparece acá. Me estoy yendo a otro lado, me dice que me estoy yendo a Rancagua, que me estoy yendo a Concepción, que me estoy yendo a Arica. No aparece Viña en ningún lado. Entonces, ¿qué hago? Pregunto, ¿no? Voy ahí a una bomba bencinera. Oiga, para ir a Viña, quizás. No, usted se equivocó, usted está por otra ruta. Si es que le dicen la verdad. Porque hay lugares que no le hablan la verdad. No siga nomás derecho que va a llegar. No, mire, tiene que doblar aquí, hay un puente, tiene que subir, tomar la carretera, la A75, tiene que ver, y usted se da vueltas en la vida, y va a llegar a un destino, que dice, ¿Dios dónde está? Este no es el destino. Me equivoqué, lo vi, me lo dijeron, pero yo no creía. Seguí mi instinto, seguí mi corazón, pero no llegué a destino. El arrepentimiento es darse cuenta que estoy por el mal camino, pero retomar por el camino que Dios instaló para llegar a Él. Y Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otros caminos. El arrepentimiento es darme cuenta, de última, si no leo las señales éticas o los carteles que Dios pone, pregunto, y si el que me dice una mentira, yo puedo correr el riesgo de seguir equivocado, creyendo que voy por el camino correcto. No, yo iba por la ruta 5, ahora tomé otra ruta que me dijeron que esta me lleva a Viña. ¿Por qué? Porque no sé. No sé. Pero la Biblia me habla del camino. Me dan instrucciones certeras, precisas, reales, verdaderas, la cual yo tengo que seguir. Eso es lo que Pablo habla, que yo les anuncié primeramente a toda la gente que yo estuve predicando, que se arrepientan, que se den cuenta, que cambien, que se den vuelta y se conviertan al Señor, que vayan al Señor y hagan obras dignas. Y ahí nos vamos a Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Tengan en claro, arrepentimiento, convertirse al Señor,
y hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál es la obra digna de arrepentimiento? Es tomar, dar vuelta y tomar la ruta correcta. Me arrepiento, estoy por el mal camino, me equivoqué de camino, estoy lejos de Dios, pero este es el camino que Dios me señala para ir a Él. Por lo tanto, tomo el vehículo y tomo ese camino, esa ruta que me lleva, o sea, tengo que manejar por esa ruta. No salto, que conducirme. Y aquí tenemos un ejemplo. Capítulo 19 de Lucas, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, de mucha gente, pues era pequeño de estatura. O sea, si él se quedaba en la gente con toda la multitud, no lo iba a ver. Era un pequeñito. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. O sea, en esa zona hay muchos árboles sicómoros. Un árbol sicómoro es de un tamaño no muy grande, bien frondoso, es fácil de subir. Porque no es que dan las ramas por allá arriba, sino él no iba a llegar tampoco. Pero es un lindo árbol, ahí se puede uno dormir una siestita porque da bastante sombra, y hablemos que Jericó es un lugar bastante desértico también, donde pega bastante fuerte el sol. Entonces, dice, subió a un árbol para verle porque había de pasar por allí. El camino donde Jesús iba pasaba justamente por ese árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba Jesús, ¿qué hizo? Lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, diciendo, porque hoy es necesario que yo vaya, me hospede en tu casa. Entonces, allí Zaqueo descendió rápidamente y le recibió gozoso. Al ver esto, ¿quiénes? Todos los que estaban ahí, los que seguían a Jesús, los discípulos, los fariseos, todos los que querían saber algo, la novedad era Jesús. Murmuraron, diciendo que había entrado a comer, a hospedarse, a compartir con un hombre pecador. Ahí hagamos una pausa. Recuerden que yo les dije que como todo era tan estricto, estaban todos mirando a ver quién peca. ¿Sí? Hoy va a una iglesia muy estricta, todo es pecado. Que si vino en pantalones, que si vino peinada, si vino maquillada, que si vino con esto, que si vino con lo otro, que si llegó tarde, que si no llegó, que si guardó, si no guardó, si diezmó, no diezmó, si ofrendó, no ofrendó, si colabora, no colabora, todo es pecado. Y todos murmuran, oye, esta persona se fue con aquel que no sabe lo que es aquel. Aquí era lo mismo. Eran todos santos. Pero todos sabían que pecaban. Pero el otro pecó más que yo. Porque siempre comparamos el pecado del otro para no sentirnos tan culpables. Nadie toma el camino correcto. Estamos todos yendo a Viña, pero con el camino equivocado. Ah, pero aquel va más rápido que yo. Es que aquel va en un auto más pobre que el mío. No, es que aquel va con más gente. Siempre buscándole de no sentirme culpable y no reconocer que estoy equivocado. Murmuraban diciendo que había entrado a posar en un hombre pecador. Entonces Zaqueo en la casa con Jesús y con los que estaban con él, puesto en pie en la ceremonia allí de comida, porque
no comían sentados en sillas como nosotros, sino que se reclinaban en almohadones. Yo tuve la oportunidad de estar en un sitio donde se vivía a la antigua y comíamos en una mesita de centro bien bajita y uno reclinado, unos almohadones, alfombra, todo muy hermoso, pero uno comía reclinado. Entonces aquí Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, he aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué maravilla! Yo me sorprendo, admiro del amor de Dios, de su misericordia, de su compasión. Un publicano, y era jefe de los publicanos, eran personas que negociaban con los romanos y tenían sus ganancias de acuerdo a lo que ellos cobraban. Y haber sido jefe quiere decir que él tenía un alto rango dentro del Imperio Romano, pero era judío. Era del pueblo de Israel, era el que debía cumplir los mandamientos. Y una de las ordenanzas que Dios había dado era que no pondrías o no le sacarías el dinero a tu hermano, sino al contrario, si veías a alguien que estaba mal, tenías que apoyarlo porque no habrá pobreza en Israel. Pero aquí él no hizo caso. Para él los judíos eran gente, sí, por Israel, pero yo me tengo que salvar. Es como aquellos que buscan un puesto político y me salvo. Pero no importa si a mi vecino o al que está enfrente le sacan la plata para yo ser rico. No me importa. No me importa si el Imperio Romano oprime al pueblo de Israel, al pobre pescador, al ganadero que tenía que entregar sus ovejas, que tenía que entregar sus ganancias, sus cosechas al Imperio Romano para que el Imperio Romano sea cada vez más grande. El Imperio Romano es algo parecido a la democracia, porque los otros imperios iban y tomaban todo y conquistaban el terreno, se llevaban los cautivos, se llevaban las riquezas a su pueblo. Los romanos conquistaban y los dejaban al pueblo hacer sus cosas, su religión, su fe, lo que quieran, lo que están haciendo, pero ustedes a nosotros nos tienen que pagar tributo, impuestos. Y ponían a los mismos judíos. No eran los soldados que cobraban, eran los mismos judíos. ¿Quién quiere trabajar para el Imperio Romano? Aquí estoy yo, listo, anotando. Pero estaban los que cobraban de más. Hacían sus propias reformas tributarias. Bueno, si hay que pagar el 2%, vamos a subir el 4% porque no alcanza. Entonces le cobraban el 4%. Pero si el 2%, paga el 4%, si no yo te cierro tu negocio. Así eran los publicanos. No era gente que iba a adorar a Dios con las manos limpias. Por eso que cuando entra Jesús a la casa de Zaqueo, todos murmuraron: ¿cómo Jesús? Pero también murmuraban cuando iba a entrar, cuando estaban las prostitutas. Jesús en medio de las prostitutas. Cuando va esta mujer y rompe ese frasco de perfume y llorando a los pies de Jesús. ¿Qué dicen los fariseos, los religiosos? Si supiera quién es esa, no se dejaría tocar.
Porque era pecado inclusive entrar a la casa de un pecador, de un gentil, de alguien que no era del pueblo de Israel. Era pecado, o sea, si yo entraba a la casa de un pecador, yo me hacía pecador también, me contaminaba. Muchas doctrinas enseñan la iglesia que si yo voy a un lugar donde hay pecado, yo me contamino con ese pecado. Y eso no es verdad. Si no, Jesús no podía haber ido a la cruz, porque él andaba rodeado de pecadores. Comía con publicanos y pecadores, pero él nunca cometió pecado. Él no se dejó tentar o gobernar por el pecado, sino que él era luz en medio de la oscuridad. A diferencia del religioso que no reconoce su pecado y condena al que peca. Entonces yo no me junto contigo, yo no le hablo, yo no voy a orar por ti, porque eres pecador, yo no me voy a contaminar. Entonces cuando Jesús comía con ellos, compartía con ellos, la gente los seguía. Y es aquí cuando Zaqueo muestra arrepentimiento, se convierte al Señor y hace una obra digna de ese arrepentimiento. Y Jesús no le dijo nada. No es que Jesús le dijo, Zaqueo, arrepiéntete. Te tienes que arrepentir de lo que estás haciendo. ¿Le dijo Jesús eso? Jesús no condena. Por eso dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino a condenar al hombre, sino que sea salvo por medio de él. Porque el que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree es salvo de esa condenación. Amén. Entonces yo puedo decir que creo en Cristo, como yo les pregunté. ¿Creemos en Cristo? Sí, amén, yo creo. El diablo también cree. Los demonios creen, porque los demonios ¿qué hacían? Lo veían y postrado a los pies. ¿Qué tienes con nosotros? Que has venido a atormentarnos antes de tiempo. Sabemos quién eres, que eres el ungido de Dios, sabemos quién eres, yo sé quién eres. ¿Se arrepintieron? Nosotros decimos, no, si yo creo en Dios, y por eso Dios me va a recibir en gloria y majestad. No nos equivoquemos y no nos engañemos. Porque el creer no es solamente el creer que sí existe el Everest. No, yo creo que los aviones existen. Yo creo en Dios. No sé, yo creo en Dios. Yo sé que hay un Dios. Pero yo sigo viviendo o transitando mi vida por el camino equivocado. ¿Y el Evangelio cuál es? Oye, espérate un poco. Vas por el camino equivocado, detente, toma este camino. Arrepiéntete. Arrepentirse en el hebreo o el griego denota un cambio de actitud en el camino. No es el sentirme mal, no es solamente pedir perdón. Ay, te pido perdón, Diosito, porque esto, por el otro, sigo mi camino. El arrepentimiento bíblico, lo que Dios enseñó, lo que Cristo enseñó, es decir, detente, arrepiéntete. ¿Cuál? Te estás equivocando, vas por el camino equivocado, vas directo a la condenación. Pero aquí está el camino. Toma este camino, conviértete al Señor, haz obra digna de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? Que antes mentía y ahora no miento. Que antes robaba y ahora no robo.
que antes yo me hice rico sacándole la plata a la gente, pero ahora me arrepiento, le dice al Señor. No dice me arrepentí. Señor, te pido perdón, me arrepiento. No dijo eso, Zaqueo. Simplemente dijo, daré la mitad de mis bienes a los pobres y si a alguien yo le he defraudado, no le devuelvo lo que le defraudé, le devuelvo 4 veces más. Esas son obras dignas de arrepentimiento. Señor, me equivoqué, hablé mal de mi primo, lo condené, qué sé yo. Yo ahora voy y arreglo la situación con mi primo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi jefe, con mi vida misma. Ya no voy a hacer lo que hacía. Eso a mí me muestra que hay un verdadero arrepentimiento. Y no es el arrepentimiento, ahora voy a ir a la iglesia, ahora voy a leer la Biblia, ahora voy a orar más. No, porque eso a mí no me demuestra un verdadero arrepentimiento, que estoy ahora caminando o viajando en la vida por el camino correcto, sino es esto que hizo Zaqueo. Y justamente Zaqueo, la palabra saqueo significa puro, limpio, honesto. Se ve que los padres, cuando nació, lo vieron puro, honesto, y le pusieron saqueo, que es sakai en hebreo, y él fue totalmente lo contrario. Robaba, estafaba, se hizo rico a costa del sufrimiento de la gente. Pero cuando vio a Jesús, él habrá oído de Jesús, los milagros de Jesús, el amor de Jesús, cómo perdonaba, cómo él le dijo a la adúltera, no te condeno, cómo él sanaba a los leprosos que eran condenados por la ley, por sus pecados, estaban bajo maldición y él los sanaba. La mujer de flujo de sangre, maldita para el pueblo religioso, pero Jesús la sanó y ella lo tocó, dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Le habrán dicho a Zaqueo, acá hay un hombre que es totalmente diferente a todos los fariseos, sacerdotes, escribas, que perdona, que ama, que sana, sale poder de él. Entonces Zaqueo, cuando oyó que Jesús iba a pasar por ahí, dijo, esta es mi oportunidad de cambiar. Porque lo más probable, por lo que cuenta aquí la Escritura, que Zaqueo se sentía culpable. Pero yo no tengo perdón de Dios. Lo que yo estoy haciendo, soy digno de ser apedreado. Pero vio a Jesús y ni siquiera hizo nada. Jesús lo conoció. Jesús vio el corazón de Zaqueo. Y Jesús pasa y lo mira, Zaqueo baja. ¿Cómo sabía el nombre de Zaqueo? Él nos conoce por nuestro nombre. Zaqueo puede haber dicho, entra, Señor, a mi casa, mira lo que tengo. Con darte de comer, a ti y a tus discípulos, pago mi deuda, pago mi pecado, con mi ofrenda ante el Señor, ¿no? No le sobra. Tenía cuánto era rico. No. Él entendió y él creyó quién era Jesús. Él dijo, Él es el único que puede perdonar mis pecados. Él es el camino a devolverme mi relación con Dios. Entrar en el pacto, por eso dice que Él es también hijo de Abraham. Jesús dijo, Él también es hijo de Abraham porque entró en ese pacto de Abraham, de ser hijo, amigo de Dios, nuevamente, porque lo perdí, me extravié, pequé, pero ahora me arrepiento. ¿Qué hizo Zaqueo? Volvió a Dios.
se convirtió e hizo obras dignas de arrepentimiento. Mira, este dinero no me corresponde. Yo lo entrego al necesitado. ¿Por qué se lo dio a los pobres? Porque él sabía que muchos eran pobres porque él le cobraba los impuestos. ¿Usted cree que el gobierno, cualquier gobierno, le importa si usted es pobre o no es pobre? Usted paga impuestos. ¿Le importa si usted tiene necesidad o no tiene necesidad? ¿Tiene para comer o no tiene para comer? No le importa. Deme sus impuestos. O si no, pierde su casa, pierde sus bienes. Entonces aquí era lo mismo. Pero aquí el verdadero arrepentimiento hizo que le devuelva ese dinero. Y se lo cuadruplicó. Porque el Señor entró en su corazón. Él supo, él fue alumbrado. Y es lo que Dios quiere para nosotros, que entremos en ese pacto que Cristo hizo en la cruz. Seamos hijos verdaderos de Dios y hagamos obras dignas de arrepentimiento. Pongámonos de pie para orar. Este es el tiempo de convertirnos al Señor. Porque voy a ser sincero, voy a ser claro. Si bien Cristo vino, la iglesia fue fundada, la iglesia comenzó, se predicó. Pero la iglesia, en este tiempo, la iglesia, el pueblo de Dios, los que fueron redimidos en algún momento, que fueron alumbrados por el Señor, se desviaron de la verdad, que es Cristo, siguiendo otros caminos, diversos caminos, creyendo que van a ir al cielo siguiendo esos caminos. Una iglesia que se durmió en el camino. Cuando usted se duerme en una carretera, ¿qué ocurre? Va a producir un accidente, tarde o temprano. Produce un accidente. Y en este camino, si yo me duermo, cuando despierte, no sabré dónde estoy. Pero si yo iba por aquí, ¿y ahora por qué estoy acá? Si es que despierto. Porque dice que Jesús volverá como ladrón en la noche. Cuando la mayoría duerme, cuando la mayoría no espera nada, cuando está descansando, durmiendo sin enterarse de nada. Como un ladrón en la noche que lo toma de sorpresa. Se duerme en la carretera y tiene un accidente. Si es menor el accidente, pues se despierta y ¡pam!, lo despertó el accidente. Como aquel que está en la noche durmiendo y irrumpe un ladrón en su casa, que usted no lo esperaba, y usted ¿cómo despierta? ¿En paz? ¿No? Todo el corazón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y se encuentra que el Señor vino y usted se quedó. Y usted corre y empieza a golpear la puerta. Señor, Señor, aquí estamos, Señor, aquí estoy, abre la puerta. La puerta se cerró. El padre de familia ya cerró la puerta y no se puede volver a abrir. Noé, 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 abre la puerta. Comenzó el diluvio, la puerta se cerró. Ya nadie entra en el arca. Entonces, si yo estoy dormido, si no estoy reconociendo por qué camino estoy caminando, si no estoy haciendo obras dignas de arrepentimiento, fíjese que no es obras de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento, que hay un cambio de vida. Por eso es que es un nuevo nacimiento. No hago más lo que hacía antes. Ya no adoro a los dioses.
Ya no estoy robando, ya no miento, no puedo, no me nace, no, porque hay una vida nueva en mí. Ese es el verdadero arrepentimiento. Amén, sí, Señor. Pero no sigue por eso, no, ya no puedo, ya estoy en este camino, ya estoy en esta ruta, voy directo al paraíso, voy directo al encuentro con mi Dios, voy directo a su presencia. Ahora estoy en un pacto con Cristo, entré en pacto con Cristo, soy una nueva criatura, soy hijo, hija de Dios, soy uno con Él, Él vino a morar y soy el templo Amén. del Espíritu Santo, por lo tanto, ya no peco. Pero si yo peco, porque mi carne es débil o es frágil, tengo un abogado que es Cristo, que me ha perdonado, ya me ha perdonado. Entonces me arrepiento. Digo, me equivoqué otra vez, pero vuelvo por el camino. Me arrepiento y vuelvo otra vez a ti. Ayúdame para llegar hasta el fin en este camino. Y es por la fe, no es por lo que yo haga, no es por lo que yo voy a hacer que voy a llegar, sino es porque creo ahora que Él me abrió la puerta, Él me indicó el camino, y si yo sigo por aquí, voy a llegar al destino esperado que Él me prometió. Vas a llegar al paraíso, vas a llegar a mi gloria, vas a llegar a verme cara a cara. Y eso es lo que estamos anunciando. Y eso es lo que queremos para cada uno. Amén. Y eso por eso que anunciamos y proclamamos las buenas noticias. Arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, porque la puerta está abierta. Pero la iglesia hoy mira otras cosas. Hoy toma otros caminos. Cree en Cristo, pero su arrepentimiento no es genuino. No es como el de Zaqueo. Entonces, que Dios nos abra los ojos. Amén. Y también poder experimentar en nosotros el reino de Dios, que es maravilloso. Cierren sus ojos. Y así como Jesús conocía a Zaqueo, Él te conoce. Amén. Sí, Dios. Él conoce lo que hay en tu corazón, lo que piensas, lo que crees en realidad, tus confusiones, tus verdades, tus miedos. Todo de ti. Amén. Él te conoce. Te conoce por tu nombre. Él te llama por tu nombre. Amén. Y Él está aquí con nosotros hoy, Sí, Señor. Así es, Padre. diciéndonos, Gracias. el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Amén. La salvación, Gracias. el perdón, la restauración, la sanidad, la libertad, Amén. Gracias. el gozo, el triunfo de Cristo está entre nosotros. Y el diablo no tiene ninguna autoridad y poder sobre los hijos de Dios, Amén. Sí, Señor. a menos que nos desviemos, Aleluya. a menos que dejemos de mirarlo a Él. Gracias, poderoso Dios. Pero hoy, Padre, estamos aquí, Aleluya. volviendo nuestro corazón, mirándote a ti, Sí, mi Dios. adorándote a ti, Sí. dándote gracias por esta salvación tan grande. Gracias por abrirnos los ojos para verte, creerte. Sí, Ayúdanos, Señor, al arrepentimiento, al cambio, al convertirnos a ti y seguir, Señor, caminando, transitando la vida por el camino correcto que nos lleva al Padre.
Toda la gloria siempre para Y Padre, reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, todo engaño del diablo en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos deja que tu luz nos alumbre. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, toca nuestros Sí, cuerpos, Padre. libera nuestra alma. En esta hora, en el nombre de Gracias, Jesús, amado Dios. desata nuestra alma a la libertad de Cristo, para seguirte, para con gozo servirte, tener la libertad, Señor, de esta vida que tú provees en mi interior, para alumbrar, para brillar, para hacer obras dignas de este arrepentimiento Aleluya. y poder glorificar tu nombre Sí, Padre. a través de mis acciones. Señor, te amamos y te adoramos. Padre, obra en cada uno de nosotros. Gracias por Te pedimos ahora, Señor, que nos llenes de tu espíritu, que levantes al que está caído, que fortalezcas al que está débil, que alumbres al que está en oscuridad, que disipes toda tiniebla, toda nube que no me deja ver la verdad, la realidad de ti, Señor. Padre, destapa mis oídos espirituales para oírte a ti, Señor, para oírte a ti, el ser enseñado por ti, Señor. Señor, envuélvenos en tu presencia, danos de tu paz, danos de tu reposo, Señor. Quita el miedo, quita el temor, en el nombre de Jesús. Poder estar firmes, parados sobre la roca. Y seguirte a ti en este día. Amarte, cumpliendo tus mandamientos. No por obras de la ley, no por mi esfuerzo, sino por tu gracia. Te amamos, Señor. Por tu regalo, por habernos justificado, habernos perdonado, habernos limpiado, haber, Señor, crucificado toda nuestra condena y habernos dado la inocencia. Somos inocentes por Jesucristo, no por lo que nosotros hagamos, sino por Él. Y queremos vivir en esa libertad y vivir en santidad y en pureza y honestamente delante tuyo y para con los hombres. Ayúdanos a dar testimonio de tu salvación, de tu perdón, de tu reino en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice nuestro hogar, bendice nuestra familia, nuestros trabajos. En el nombre de Jesús, Señor. te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza a ti, porque solamente tú eres digno, 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 Señor. Nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Padre. Sí, te amamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu tiempo, Padre. Amén. Gracias. Amén. Que te podemos Y amén. Gracias, Padre. Te exaltamos, Señor.